radiomorir.com. Mentes libres. Una ocasión independiente, autónoma y franca para la reflexión, análisis y crítica de los acontecimientos educativos en el contexto político, económico y cultural de México. No apto para mentes sumisas, cautivas ni tripuladas. Todos los martes a las 10 de la noche en radiomorir.com. Mentes libres. Buenas tardes, buenas noches, buenos días, según el momento en que nos escuchen. Nuevamente al aire en su programa Mentes Libres, dispuestos a tratar de abrir más la forma de ver la realidad que tenemos a nuestro alrededor. El día de hoy, como siempre, el profesor Mario nos acompaña. Sí, buenas noches a todos. Se encuentra de visita con nosotros el profesor Mónico. Buenas noches, profe, ahorita lo presentamos con más detalle. Buenas noches. Y corriendo, pero barriéndose en safe, como dicen en el béisbol, aquí el sensei, José Luis. ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, el día de hoy, como lo hemos estado difundiendo por medio de la propia internet, vamos a platicar con el profesor Mónico, profesor que se desarrolló durante mucho tiempo como docente y como parte de la estructura de la Secretaría de Educación Pública, conocedor hasta las entrañas y las tripas de muchos de los aspectos de este sistema de educación en nuestro país. Y bueno, el día de hoy, en base a un trabajo que ha venido desarrollando, que ha estado elaborando junto con otros compañeros y compañeras en la sociedad, o más bien en el proyecto de Ateneo Jalisco, ¿me equivoco? Plataforma Nueva Sociedad, y como un núcleo de ello el Ateneo Jalisco. Pues así como él lo plantea, es un proyecto que va a tratar de hoy platicarnos más a fondo cómo ven ellos, cómo vemos, cómo tenemos que entender estas reformas, esta situación que tenemos el día de hoy. Pues de lleno entramos al programa. La intención pues es tratar de encontrarle un origen a esto que ya estamos viviendo y que ya nos está golpeando día con día, como es la reforma educativa y las reformas estructurales. Tratar de entender de dónde y por qué razón se están aplicando de esta manera. Muchos decimos que Peña Nieto es un traidor, pero en realidad él sigue y está siendo fiel a su proyecto y a sus jefes. Entonces no podremos reclamarle que sea traidor a México, reclamarle que sea traidor al pueblo, porque en realidad quien lo puso ahí, a ellos sí les está cumpliendo correctamente. ¿O no es así, maestro, profe Mónico? Exactamente. En cuanto al tema de la reforma educativa, como bien dice el compañero Aldo, hay distintas interpretaciones. La que más predomina es el enfoque nacionalista y liberal. En esto también corresponde con la manera de ver y de cómo se presentan las reformas estructurales. En cuanto al tema que nos tocó, digamos, exponer en esta ocasión, se refiere a la necesidad que tiene el sistema económico actual de hacer la reforma educativa y con ella las reformas estructurales. En el actual gobierno de Enrique Peña Nieto, como ustedes saben, como ustedes han visto, se han aprobado toda una serie de reformas llamadas estructurales en tan solo un año. Se realizaron las siguientes reformas estructurales, pues llamadas: reforma laboral, reforma educativa, energética, fiscal, financiera, de seguridad, telecomunicaciones, de Estado, en el terreno electoral. También en lo que sigue están en puerta la reforma al IMSS, el agropecuario y otros. Aquí el asunto que nos trae a colación es saber qué se hace que se den estas reformas llamadas estructurales,
o por qué se dan estas reformas. En algunos, sí, muchos dicen que son reformas antipatrióticas, ilegales, anticonstitucionales, etcétera, con este enfoque liberal nacionalista. Se alegan muchas cosas, por lo que es necesario entender las reformas, su necesidad y el porqué de esta necesidad, a fin de derivar una estrategia pertinente de lucha en los movimientos que se están generando o que ya estaban presentes desde hace tiempo. Lo que nosotros vamos a decir es solamente una de las tantas interpretaciones de la realidad económica y política de México actual. Bien, José Luis, ¿quieres comentar? Bueno, era lo que, precisamente con esto que termina el maestro Mónico, quería iniciar yo y quería iniciar antes de que empezara el profesor para tratar de dar un contexto, ¿no? En este momento, en esta crisis que se está viviendo cada vez más evidente, que es como un gran torbellino en el que se van poco a poco se van cayendo cada vez más regiones del mundo, pues han nacido la intención de muchos seres humanos de interpretar esta situación. Y bueno, la presentación que ahora hace nuestro amigo Mónico, pues tiene que ver con una interpretación del mundo, con una interpretación de la realidad en la que nos estamos moviendo. Y entonces, bien lo señala el compañero Mónico, las reformas estructurales, si bien se aprobaron en un año, son reformas que propuso el capitalismo desde los años 80. Son reformas que se vienen cocinando desde los años 70. Si bien lo recuerda la gente que tiene ya más de 40 años, allá por los años 70 fue cuando la palabra crisis se empezó a hacer permanente. En los años 70 en Estados Unidos nos encontramos en una situación de estancamiento con inflación, y en México las consecuencias económicas de esta situación pues se reflejaban en una caída en el incremento de la producción interna, de la producción del Producto Interno Bruto, pero además en graves movilizaciones políticas de hartazgo del pueblo mexicano encabezados por los estudiantes. Y estamos hablando entonces de una crisis global del capitalismo que ha venido desarrollándose desde los años 70 y que todo este proceso neoliberal, todo este proyecto de las reformas estructurales no son más que la medicina de aquella crisis de estancamiento con inflación. ¿Y cuál era el diagnóstico en aquel tiempo? ¿Por qué se le recetó esta medicina? Bueno, porque la intervención del Estado en la economía, el estado de bienestar que le llamaban en aquel entonces, que era que el gobierno apoyaba la industria nacional en términos abstractos, en términos muy generales, porque claro, la corrupción y también la lucha de intereses dentro de los gobiernos permitían cierto tipo de intervención extranjera, de inversión extranjera, pero bueno, finalmente había cierto patriotismo, cierto nacionalismo, y el capitalismo no estaba tan poderoso todavía como para destruir estados completos. Ha sido la medicina neoliberal la que ha dicho que el incremento del gasto del gobierno produjo la gran crisis de estancamiento, y que había tanto gasto del gobierno que había que reducirlo, y eso se tradujo en políticas de reducción del gasto público, de reducción del gasto en educación, de reducción del gasto en salud, de reducción de los derechos de la gente, de privatización de las empresas nacionales, y una caída del ingreso permanente desde los años 70, que en los hechos lo que ha sucedido durante el periodo neoliberal para mantener la estabilidad de la economía de Estados Unidos, que es el centro del imperialismo mundial, ha sido la de la depredación, la de la precarización, la de la superexplotación del trabajador y la superexplotación de los recursos naturales,
Y hoy, en 2014, después de toda esta medicina que nos han recetado al mundo y en particular a México por ser vecinos del imperialismo, del centro del imperialismo, el resultado es que nosotros nos hemos empobrecido, el pueblo se ha empobrecido, el trabajo vivo se ha empobrecido, la riqueza se ha acumulado, se ha concentrado, pero los problemas económicos, sociales, estructurales del capitalismo se vienen profundizando. Y entonces es aquí donde es importante escuchar todos los datos que nos presenta el profesor, porque es un estudio empírico muy interesante de cómo se ha venido dando este desarrollo de despojo, de precarización del trabajo y de empobrecimiento de las masas en el mundo. Profe, ¿quieres comentar algo de lo que planteó José Luis o quieres que te plantee de una vez una de las preguntas que por aquí traemos ya preparadas para el día de hoy contigo? Nomás para anotar lo que decía el compañero José Luis, es precisamente lo que nosotros estamos diciendo, es simple como los demás enfoques, uno de tantos interpretaciones de lo que está pasando en el sistema capitalista, no solamente nacional, sino también internacional. Y de cualquier manera, los elementos que proporciona él nos da pie a lo que se pretende aquí exponer. Muy bien. José Luis. Bueno, ese es por el lado económico. Creo que ahí, en cuanto a la presentación de los datos, la observación empírica de lo que está sucediendo a nivel global, pues coincidimos en términos generales, pero en lo que sí me gustaría profundizar es en la cuestión histórica, en la cuestión del ámbito constitucional, porque repetidas veces has mencionado que solamente los liberales y que solamente los nacionalistas defienden la Constitución. Así lo he entendido yo. Entonces, ¿qué es lo que se plantearía? Es decir, no puede saltar al vacío legalmente. Cuando Ricardo Flores Magón defiende al pueblo mexicano, enarbola como bandera la Constitución de 1857. Si nosotros dejamos de enarbolar la Constitución de 1917 y dejamos de recordar no a nuestros héroes así en abstracto, sino a los que dieron su sangre en concreto, su sudor, sus lágrimas por este pueblo, los que con sus ideas lo conquistaron, lo reconquistaron para levantarse contra el poderoso, contra el tirano. ¿Cómo enlazamos pues la historia concreta del pueblo mexicano, del espíritu de la ley, de la Constitución del pueblo mexicano con esta lucha política? Es decir, yo no creo que solamente los liberales y solamente los nacionalistas estén en contra de la privatización. No, yo creo que también los que hemos estado luchando por el socialismo en este país, y estoy hablando no solamente de un servidor o de los modernos, ¿no?, sino desde la revolución. Si uno revisa la historia de la revolución, la historia del cardenismo, la historia de Emilio Portes Gil, la historia de la planeación de los primeros gobiernos revolucionarios después del caudillismo, encuentra que hay factores de planeación socialista. Entonces, ¿eso no se rescata? ¿Solamente es el análisis abstracto? ¿O cómo le podemos hacer para enganchar los hilos históricos concretos de la realidad mexicana con este análisis de los datos muy reales y muy acertados que hacen ustedes? En la plataforma Nueva Sociedad, nosotros nos basamos con un enfoque determinista, esencialista. Retomamos el enfoque materialista dialéctico, y en este caso del materialismo histórico. Solo que nosotros trabajamos con el método del ascenso a lo concreto, y en esa vemos y rescatamos todas las leyes de lo más general, de lo más universal hasta lo particular. Pero este punto, estos elementos que son fundamentales para el análisis de la reforma educativa